¿Cuáles son como los grandes pilares de los sistemas de trauma? Un gran pilar fundamental es el registro. Es muy raro que uno esté en un lugar que no sea un centro de trauma y que tenga 0% mortalidad y que todas las cosas se hagan perfectas. Exacto. Entonces, cuando uno tiene estas dudas, uno acumula los datos y generalmente lo que muestra son datos no tan buenos. Y uno dice, mire, mi mortalidad es tanto. Personalmente, yo creo que esta conversación que estamos teniendo no debiésemos tenerla, porque esto no debiese surgir de los hospitales. Correcto. Esto debiese surgir de un nivel más central. Y el, entre comillas, en Chile, el ministerio debiese decir cómo vamos a implementar esto. La educación y tratar de crear esta conciencia de que esto es un problema y de que tenemos que solucionarlo, de la mano con esta educación, es tratar de implementar una participación de toda la cadena de atención del trauma. Yo decía, ¿qué tanta importancia, Juan Pablo, en pregrado le dan al trauma en las universidades hoy en día? Tú salías perfecto cómo manejar una crisis asmática, una crisis hipertensiva, Sí. etcétera. Pero de trauma, ¿había alguien que te daba una clase y ya? Yo creo que la mejor recomendación que uno puede dar si es que quiero formar un grupo dentro de mi hospital es primero justificarlo. Porque Correcto. si yo soy un director de hospital, lo primero que le voy a decir, ok, justifícame tu proyecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Doble Contraste. Una conversación con dos puntos de vista, a veces a favor o a veces en contra. Hoy no creo que vaya a tener nada en contra, porque realmente me acompaña una persona que es muy especial y sobre todo porque forma parte del equipo, no solamente de Dutrauma, sino del equipo del hospital donde trabajamos, el Sotelo del Río. Y definitivamente ha sido uno de los responsables de que yo esté acá en Santiago de Chile, trabajando en el que yo considero el mejor hospital de Santiago y de paso con un equipo súper maravilloso. Hoy tengo el honor de tener a Juan Pablo Ramos. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Y haciendo una pausa de su fellowship que está haciendo allá en Boston y que me imagino que lo primero que te surgió cuando llegaste fue el cambio climático tremendo, ¿no? Sí, sí. Cuando llegué allá, acá era invierno y allá era verano. Entonces, y ahora cuando me vine para acá, acá es verano y allá es invierno. Ay, papá. Entonces, yo me imagino, cambia ropa, quita ropa, cambia ropa, quita ropa. No, interesante. Bueno, entonces, y algo que quisiera comentarles es que cuando yo llego acá a Chile, y es gracias a Juan Pablo, al proyecto que tenía Juan Pablo, que ya tenía algunos años trabajando en él, y yo siempre le he dicho que yo soy un instrumento de él, porque pues me invita a crear lo que sería el equipo o la unidad de trauma y urgencia y que ahora está consolidado más bien como equipo de trauma y urgencia porque esa es la nomenclatura que se hace en nuestro hospital. Pero inicialmente cuando yo llego él tenía una estructura interesante, reforzamos, hicimos la creación y después se incorporó con nosotros el resto de personas maravillosas que hoy en día forman parte del equipo. Y siempre, Juan Pablo, siempre que uno sale, hace conferencias, que uno está todo el tiempo en esto, estamos todo el tiempo en esto, siempre nos preguntan cómo hacer, cómo empezar a organizar un equipo de trauma porque, claro, pretender hacer un centro de trauma es otra cosa y de hecho ahorita nos vas a hablar un poco de eso porque tú estás en este momento en un centro de trauma en Boston. Pero, ¿cuál sería, cómo empezar, Juan Pablo? ¿Cómo empezar a organizar un equipo de trauma? Sí, es una tremenda pregunta que a mí al menos me surgió en la residencia. Cuando estaba en la residencia, yo decía, ¿por qué esto no existe en Sudamérica? De repente hay lugares que están un poquitito más organizados en América Latina, pero definitivamente algo estructurado como en Europa o como en Norteamérica no lo hay. ¿Y por qué eso no lo tenemos acá nosotros? Siendo que esto en otros lados viene de los años 80, no es algo nuevo.
Y yo creo que lo primero que uno se tiene que preguntar cuando quiere organizar algo es dónde estoy. ¿Cuál es mi población de pacientes que tengo? Por ejemplo, si yo no veo trauma, porque hay hospitales Correcto. que no tienen mucho trauma, en realidad de repente no es que no valga la pena, pero quizás los esfuerzos no están en ese hospital para hacer los centros de trauma. Quizás van a estar en el hospital de al lado que sí recibe trauma. Entonces, una de las de los grandes preguntas cuando uno comienza a hacer estos proyectos es, ¿tenemos datos o no tenemos datos? Correcto. Y si yo los tengo los datos, que en el caso de Chile no están los datos tan específicos como para eso, tengo que comenzar a crearlo en base a registro, en base a eso, y saber principalmente qué tipo de paciente tengo. ¿Tengo más trauma penetrante? ¿Tengo más trauma cerrado? Segundo, ¿en qué hospital estoy? ¿Le puedo brindar todas las prestaciones a este tipo de paciente? Tengo neurocirugía, tengo cardiocirugía, tengo la especialidad involucrada. Y un poco respondiendo a esas preguntas de sí o no, decir, ok, este es un buen lugar, / población para comenzar un proyecto de trauma, o debiésemos mirar a otros lados primero. Ok, entonces fíjate, has dado un inicio espectacular. Es que primero identificar el hospital donde tú estás. Y entonces, y eso fue lo que tú hiciste, porque tú, la primera cosa que hiciste fue crear la base de datos, Exacto. que fue a partir de allí que ha surgido. ¿Cómo fue el tema de la creación de la base de datos? Sí, y eso cuando uno ve cuáles son como los grandes pilares de los sistemas de trauma, un gran pilar fundamental es el registro, ¿cierto? El registro es fundamental eh, para poder tratar de implementar protocolos de mejora para la atención del paciente, para tratar de bajarle la mortalidad al paciente. Es es imprescindible tener datos. Y datos clínicos, no datos administrativos, porque muchos hospitales tienen datos administrativos de Claro. días cama, días, etcétera, pero clínicamente eso es muy difícil impactar en la mortalidad del trauma con eso. Entonces, es preguntarse, ¿mi hospital tengo la opción de obtener esos datos clínicos o no? Y ahí, esto no es nada nuevo. Otros lugares con sistemas de trauma maduro lo que manejan son registros de trauma, que son Correcto. muy específicos para esto y que me permiten tener evidencias de mi población local. Y ahí yo sé, por ejemplo, tengo más trauma penetrante, tengo más trauma cerrado, en realidad mis traumas son leves o mis traumas son graves, y ahí uno comienza a implementar protocolos y a armar un equipo. Pero lo primero es mantener datos. Entonces, fíjate, es importante porque mucha gente se nos acerca y nos dice, mire, ¿cómo quiero que nos asesoren? Porque en mi hospital llega mucho trauma, pero entonces hay que objetivar ese dato. O sea, ¿qué Absolutamente. tanto trauma realmente llega? Porque, ok, que tuviste un fin de semana y te llegaron unos baleados, eso tampoco quiere decir que va a ser un hospital Exacto. que va a tener esa cantidad suficiente como para tú brindar la Exacto. oportunidad. Y ahí también entran dos conceptos importantes. Uno, es muy raro que uno esté en un lugar que no sea un centro de trauma y que tenga 0% mortalidad y que todas las cosas se hagan perfectas. Exacto. Entonces, cuando uno tiene estas dudas, uno acumula los datos y generalmente lo que muestra son datos no tan buenos. Y uno dice, mire, mi mortalidad es tanto, y este es el problema que tenemos ahora, o mi morbilidad es tanto, o yo no estoy resolviendo estos pacientes y los tengo que derivar a otro centro. Entonces, ¿por qué no implementamos un proyecto que se llama equipo de trauma, sistema de trauma, etcétera, para tratar de, a estos datos que yo tengo actualmente, bajarle la mortalidad o la morbilidad? Ese es un punto. Y el segundo es que personalmente yo creo que esta conversación que estamos teniendo no debiésemos tenerla, porque esto no debiese surgir de los hospitales. Correcto. Esto debiese surgir de un nivel más central. Y entre comillas, en Chile, el ministerio debiese decir cómo vamos a implementar esto. Correcto. Con una visión mucho más global. Exacto. De arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, por así Absolutamente. decirlo. Entonces, y así funcionan en otros lugares, donde es por una parte central que te dicen, mira, yo como gobierno o como ministerio tengo la visión de todos los hospitales y de toda la población. ¿Cómo vamos a administrar esto? ¿Cómo vamos a mejorar Claro. los outcomes de los pacientes con trauma? En vez de que yo dentro de mi hospital, ¿cómo mejoro mi población? Esa visión de salud pública, al menos en Latinoamérica, no se tiene. Bueno, así como por ejemplo, quizás en el ministerio se pusieron, en los ministerios de salud se ponen como que vamos a ver qué hacemos con tal población de cáncer, Mm. porque eso representa
no solamente, bueno, evidentemente una morbilidad, mortalidad importante para la población, sino también representa un gasto que yo debo, digamos que equilibrar. En la medida que yo objetivice, organice cada uno de mis ítems de atención, pues voy a tener más beneficios, sin duda alguna. Entonces, las dos cosas importantes. Lo primero, tener los datos. Está súper obvio. Lo segundo, ver si mi hospital realmente o sea, califica para eso. Entonces, el tercer punto, Juan Pablo, ¿a dónde vamos? Evidentemente tú haces un análisis de tu hospital y dices lo que tú dijiste al principio, ¿qué tengo? Mm. Tengo tantas especialidades, puedo tener angioembolización, puedo tener cosas extraordinarias en mi hospital. Pero, ¿cómo va de la organización? Porque parte, después de eso, de que yo tengo que organizar un equipo. Claro. Y una vez situándose en el lugar correcto, con los números que demuestran de que esto es importante, porque al fin y al cabo yo puedo creer de que esto es súper importante, pero quizás los números no me lo demuestran. Y tengo que convencer obviamente también a mi jefatura y administrativo de que esto es importante. Comienza, yo creo que el paso que es como tiene que ser más constante, que yo creo que es la educación. Eso. La educación y tratar de crear esta conciencia de que esto es un problema y de que tenemos que solucionarlo. Y yo creo que en los mayores hospitales grandes, y hablo generalmente de Latinoamérica, porque se parecen mucho a algunos de los hospitales, tienen la mayor cantidad de recursos para tener un paciente con trauma, pero Claro. no están organizados. Y uno muchas veces, claro, lo que a algunos le falta un insumo, le falta una especialidad, le falta alguna cosa, pero simplemente organizando el equipo intrahospitalario, uno puede impactar mucho en el desenlace del paciente. Del paciente. Por ejemplo, no sé, hace unos años hablábamos de que no necesitamos una llamada vascular y que venga el cirujano vascular a operar un trauma Sí o sí. vascular sí o sí. Y después de los datos dijimos, mira, sabéis que en realidad los que se mueren, el cirujano vascular no va a alcanzar a llegar. Entonces Claro. lo que teníamos que cambiar un poco el punto de vista es enseñarle a control de daño Correcto. a los cirujanos generales, / residentes, para que reanimen ese paciente y alcance a llegar el vascular, si uno Así quiere es. impactar en el onco. Entonces, básicamente uno va cambiando los recursos y las necesidades que uno cree que tiene en base a los datos que uno va viendo. Fíjate qué interesante. Y el punto importante, y en el cual yo coincido contigo, y fue lo que a ciencia cierta creamos cuando yo llegué, era el tema de la educación. Porque la educación inclusiva, o sea, porque no solamente era educación a los residentes, era educación de cirugía, me refiero, que son los que uno tiene más contacto directo, evidentemente, sino a los residentes de urgencia, a los residentes de la UCI, a inclusive personal de enfermería, TENS, etcétera. Todo el mundo que está relacionado de alguna manera con la atención al paciente con trauma. Y así comenzamos. Comenzamos a hacer actividades académicas y a involucrarlos, ¿no? Un poquitico, cuéntame esa experiencia, cómo fue creciendo, Juan Pablo, en nuestro hospital. Sí, eso yo creo que es la piedra fundamental de cualquier creación de una unidad de trauma, que es tratar de educar y también más que educar, porque uno generalmente, esto es recíproco, uno va aprendiendo también. Absolutamente. Uno invita a un vascular para intentar Claro. explicarle lo que es un control de daño y el vascular termina explicándole a uno también lo que es una cirugía vascular y detalles técnicos. Claro. Entonces, esto es como un win-win, uno va ganando. Entonces, de la mano con esta educación es tratar de implementar una participación de toda la cadena de atención del trauma. Perfecto. O sea, el técnico paramédico hay que explicarle que esto es muy importante, pero él también tiene un punto de vista muy importante Claro. que enseñarnos y explicarnos a nosotros también. Entonces, y aquí viene el otro puntito que yo creo que es clave para esto, que son reuniones multidisciplinarias. Correcto. Eso es clave. El verse la cara con un caso clínico. Obviamente, en la residencia todos le tenemos miedo a las reuniones de morbimortalidad porque son sinónimos de que te van a volver ahí en el paredón, y te van a Claro, piedrar. Pero claro. todo esto tiene que ser con una altura de mira. Si al fin y al cabo aquí estamos, y es una de Para las... mejorar. Absolutamente. Y una de las cosas que a mí me gusta del trauma, que muchas veces no hay una sola respuesta correcta. Así es. Así es. Uno puede decir, mira, yo con mis recursos, esta es mi respuesta correcta. Y el tipo de allá puede decir, mira, yo no tengo tus recursos, pero esta es mi respuesta correcta. Correcto. Entonces, Y está bien, el paciente le va a ir bien. absolutamente. Entonces, en base a esa premisa, aquí nadie va a apedrear a nadie.
Y todos vamos a ir avanzando. Entonces, esas reuniones multidisciplinarias donde participa el emergenciólogo, el intensivista, el especialista y el cirujano que se involucró con el paciente, en base a enseñanza, yo creo que son la clave para ir avanzando con respecto a qué vamos a mejorar. Necesitamos un protocolo de algo, necesitamos transfusión masiva. Y ahí salen ya las cosas más exquisitas de la implementación. No, y como tú dices, con un nivel de madurez tal que se entienda que lo que se quiere es, o lo que se persigue es el beneficio del paciente, la mejora, el crecimiento como equipo, como organización, etcétera. Ahora, ¿en dónde quedan, Juan Pablo, los protocolos? Que nosotros también al principio empezamos a crear unos protocolos como para estandarizar un poco. ¿En qué parte están esos protocolos? ¿En qué momento vale la pena tenerlos, hacerlos, copiarlos, etcétera? No sé, o adecuarlos a tu realidad. Sí, eso también es muy importante y nosotros creamos todos esos protocolos para el tema del COVID, donde también había mucho recambio de cirujanos y de personal, para tener más o menos una conducta establecida dentro del hospital. ¿Cuándo es bueno? Yo creo en esa instancia, en la instancia académica donde uno se junta con el especialista y decimos, mira, vamos a hacer un protocolo de trauma de colon y ya nos vamos a ostomizar mal los pacientes. Vamos a anastomosar todo. Bueno, y tiene que saber el protocolo de eso. Claro. Y tiene que haber algo estructurado. Obviamente, la cirugía no es nunca tan rígida. Claro. Y por eso existen las reuniones y uno va modificando los protocolos y todas las cosas. Pero hay que adecuarlo siempre a las condiciones de mi hospital. Y yo he recibido varias preguntas también con respecto a esto y es como, oiga, doctor, ¿cómo yo puedo implementar REBOA en mi hospital? Así. ¿No? O cómo yo puedo tener un pabellón híbrido. Y yo le digo, vamos a empezar primero por el principio. Exacto. Entonces yo le digo, viejo, mira, lo primero que hay que hacer es tener un grupo, tener datos y tener banco sangre. O sea, es como el de ya. El desde. El desde. Y después uno le va agregando. Entonces, hay que tratar de aterrizar estas cosas y ir paso a paso y tener en consideración que es un camino que es más o menos largo. Claro. No es una cosa que lo vayamos a resolver en un mes, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es súper importante. Fíjate, Juan Pablo, entonces está súper claro que uno tiene que tener pues, los protocolos y de hecho, y quiero que me cuentes la experiencia, porque tú ahorita estás en Boston, estás en un centro de trauma súper de alto nivel y hablando a tras cámara, me comentabas que son estrictos con los protocolos y que tienen protocolo para todo, para las cosas que para nosotros quizás serán banales como... no sé, intubar a un paciente, colocar una sonda nasogástrica que me decía. O sea, todo está estrictamente protocolizado. Cuéntame un poco de eso porque es súper interesante eso, ¿no? Sí, yo no he preguntado mucho qué hay detrás de eso. Obviamente también hay un trasfondo, entre comillas, de... médico legal, algo así. Médico legal, etcétera. Pero obviamente todo va en pro de la atención clínica del paciente. Pero claro, uno con respecto a cuidado intensivo, donde está todo muy protocolizado, por ejemplo, qué droga, cuánta dosis, el uso de la sonda, el retiro de las sondas Foley, los catéteres venosos centrales, todo eso está estrictamente protocolizado. Y está disponible. Uno dice, si quiere saber el protocolo, lo lee y lo aplica. Y generalmente las enfermeras son las que son las encargadas de ver que todo... de velar porque todo se cumpla. Absolutamente. Por ejemplo, por decirle, todo catéter venoso central hay que llamar a un observador. O sea, yo voy a colocar un catéter venoso central y yo tengo que llamar a una enfermera que está por todo el hospital y ella tiene que llegar y tiene que observarme cómo yo pongo el catéter venoso central. Y eso es un estándar de cuidado. Claro. Y ella dice... estándar de calidad. De calidad. Y lo coloqué bien. Imagínate. Y eso ha demostrado, por ejemplo, que las tasas de infecciones caen mucho porque además de haber un attending, un fellow, un residente y una enfermera, hay un observador que es. Imagínate, qué interesante. O sea, imagínense. O sea, y todo eso no lo hacen por joder, si lo hacen porque los tipos lo tienen ultra estudiado. Sí, si nosotros podemos observar en nuestro hospital, te podrás imaginar el caos que va a ocasionar esto. Bueno, entonces tengo mis protocolos ya, Juan Pablo. Ya tengo mis protocolos establecidos. Entonces, ¿cómo yo transfiero eso a la urgencia? O sea, ¿cómo sería el proceso del llamado, de cuando yo llego a mi turno? ¿Cómo debe estar constituido mi turno? ¿Debo tener sí o sí cirujano de trauma o qué? Porque esos son los detalles que por lo menos nosotros tenemos como un poquitico diferencial al resto de los hospitales del país. Entonces, más o menos, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo será la dinámica? Sí, eso es importante porque una vez que ya uno constituye un grupo de gente que va a estar
a cargo de estos pacientes de trauma. Nosotros hemos asumido otros pacientes también como pared abdominal. Como pared abdominal, exactamente. Cirugía de urgencia generalmente, Claro. no solamente trauma. Pero una vez que uno constituye un grupo, yo creo, pensando en realidades de Chile y en cómo está configurado nuestra ley de trabajo, ley de urgencia, Okay. tiene que ser en base a 22-28. O sea, Correcto. el cirujano tiene que tener una carga horaria que sea en el servicio de cirugía o servicio de intensivo, dependiendo de cómo esté configurado, y otra carga que esté en la unidad de emergencia. O sea, tiene que ser así. Muchos hospitales acá en Chile, los cirujanos de urgencia están solo en la urgencia y no participan de los servicios de cirugía. Y yo creo que eso para el paciente de trauma es nefasto. Exacto. Yo para explicarle un poquitico a la audiencia, porque los que son de Chile lo entienden, pero quizás en Latinoamérica, digamos que son como contratos distintos. Exacto. Tú tienes un contrato laboral que está suscrito a la urgencia, donde tú haces turnos, guardias, cada cierto tiempo, etcétera, y tienes otro contrato que es como de piso, por así decirlo, es decir, de tu faena asistencial cotidiana que incluye pasarle la visita, bueno, o cirugías electivas, porque estos pacientes, como tú mismo lo nombraste, también nosotros tenemos, adquirimos toda la patología de pared abdominal, hoy en día liderizada por la doctora Analia Cinco, que además es cirujano de trauma y ahora es cirujano de pared. Entonces, pues, y además hay consulta también, o sea, Exacto. tenemos consulta de los pacientes, porque el paciente que uno opera también tiene que verlo, inclusive el paciente con trauma, tienes que verlo en el postoperatorio y hacer un seguimiento. Entonces, eso da la posibilidad, que dice Juan Pablo, de que tú no seas un cirujano que va solo a la emergencia, operas y te vas. Operas y te vas. Entonces, claro, si voy cada 6 días, me desconecto de la evolución del paciente. Y eso ha sido la diferencia de nosotros, ¿cierto? Sí. Y que no se malentienda lo que digo, pero a lo que voy es que el equipo de trauma o el cirujano de trauma dentro de este sistema interhospitalario tiene que formar parte del 22 horas. Correcto. Porque de repente puede haber un cirujano general que no sea cirujano de trauma o que no le guste el trauma Claro. haciendo emergencia, pero el que pesca a ese paciente y el que toma el cuidado de ese paciente tiene que ser un equipo de trauma Claro. que sea en base a 22 horas, que le dé la continuidad al Correctamente. tratamiento. Entonces, ahora, si usted puede estar en el equipo de trauma y además hacer turno en la urgencia, que es nuestra fórmula, mucho mejor, ¿cierto? Claro. Porque ahí sí el paciente tiene el 100% de continuidad, no tiene un cirujano que está a cargo de la patología traumática y que conoce perfectamente los protocolos, etcétera, Claro. y el cuidado, y además el otro día queda a cargo del equipo completo. Entonces, esa es como nuestra fórmula. Pero en nuestros hospitales se da mucho esto de hacer turno cada 6 días. Entonces, Sí. yo opero, hago un control de daño y yo no sé, hasta mi próximo turno en 6 días más. Si lo cerraron, no lo cerraron, lo dejaron abierto, ¿qué Exacto. es lo que es? Entonces, conformar ese equipo de trauma en base a horas asistenciales, yo creo que también es fundamental. O sea que es una... y yo creo, Juan Pablo, que ha marcado un poco la diferencia de cómo funciona nuestro equipo. De que definitivamente eso que hablamos anteriormente, ese seguimiento es crucial, porque es que el paciente de trauma es un paciente especial. La gente cree que porque opera un paciente con una herida por arma de fuego, un trauma en la emergencia, entonces, ya yo estoy listo. No, el paciente de trauma tiene mucho antes y mucho, sobre todo, mucho después, porque no solamente la cirugía. Yo creo que nosotros, dentro del margen más grande, hacemos cirugías, digamos que hasta poco compleja, diría yo, porque si tú haces control de daño, estás haciendo una cirugía que después vas a pedir ayuda. Y ahí quería preguntarte, Juan Pablo, ¿cómo entablo yo una relación adecuada entre el equipo de emergencia y trauma y el resto de los equipos? Porque yo me acuerdo que al principio, como que uno tiene que ganarse esa confianza de que, porque si tiene un trauma hepático, y de hecho en muchas instituciones privadas pasa, y lo hemos hablado mucho, que lo peor que le puede pasar a un paciente es llegar a un centro privado donde de repente el tipo tenga un trauma multisistémico, entonces el trauma hepático llaman al HPV, tiene un trauma de riñón y llaman al urólogo, tiene el vascular y llaman al otro, entonces ese paciente está perdiendo tiempo y se va a morir. ¿Cómo crees tú que se debe fomentar esa relación adecuada entre nosotros como equipo de urgencia y los equipos de los otros equipos? Sí, eso es una buena pregunta porque cirugía siempre ha sido bien jerárquica, ¿no? Sí, desde la residencia. Claro. Y ahí está el equipo vascular, aquí está el Claro. equipo coloproctólogo y de repente se unen para alguna cirugía, pero existen los nichos, ¿no es cierto?, en la cirugía. Y yo creo que eso también va en relación a los dos puntos anteriores. Uno,
uno cuando conforma un equipo de trauma en base a horas asistenciales dentro de un servicio de cirugía, marca una presencia. Marca una presencia. Marca Eso. una presencia. Y yo estoy pasando visita al igual como lo está pasando con lo pro, como lo Correcto. está pasando digestivo, como lo está pasando vascular. Entonces Correcto. hay un equipo presente. Eso ya marca una diferencia muy grande y decir, ok, hay un grupo de gente que quizá yo no sé lo que hace, pero que está Pero que se está dedicando a que esto. se está dedicando a esto. Eso es lo primero. Y segundo, la educación. Y ahí vienen las reuniones multidisciplinarias también. Claro. Que los equipos de sus especialidades vean cuál es el rol de cada uno. Claro. Y que ellos dicen, claro, yo le puedo sacar el hígado al paciente, pero yo no estoy a las 3 de la mañana con ese paciente muriéndose. Claro. Y claro, y yo como cirujano de trauma, claro, yo le puedo operar el hígado al paciente, pero en 2 días más yo no se lo puedo sacar. Lo puede sacar él. Correctamente. Entonces, eso tienen que verlo. Y cada uno tiene que manejar sus tiempos. Yo creo que eso en base a la presencia dentro de un servicio de cirugía y segundo, en base a las reuniones multidisciplinarias. Y fíjate que eso ha sido muy bonito, ha sido cosechado poco a poco y sobre todo con eso que tú dices, con el trabajo y la demostración de la constancia que uno está, etcétera. Recuerdo uno de los últimos casos, Juan Pablo, que yo operé con uno de los muchachos con un trauma de cabeza de páncreas que tenía una lesión importante y que ese paciente hicimos un control de daño, derivamos, etcétera, y al día siguiente lo discutimos nosotros todos contigo y todo, y estábamos dándole la vuelta cuándo era el mejor momento para ese paciente completar la cirugía que era un Whipple. Y estábamos claros que nosotros no le íbamos a hacer Whipple porque nosotros no hacemos Whipple, lo hace el HPV. Pero entonces lo bonito era de ese caso, por ejemplo, que salió muy bien, era que, bueno, llamamos a los HPV, yo me acuerdo que tú te comunicaste con Rolo, etcétera. Y mira, ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente? ¿Cuál es el mejor momento? Y de hecho se decidió que el mejor momento era lo más pronto posible, un tipo joven, tal. Y ellos entraron, de verdad que muy rápido, hicieron la pancreatomía, el Whipple, y de verdad que evolucionó bien. Y eso es un ejemplo típico, porque si tú de repente, Juan Pablo, llamas a un cirujano HPV que sea el top, que haga Whipple por laparoscopia, y que entonces lo llamas en ese momento, en el momento crítico, quizás él va a hacer lo que mejor sabe hacer, que es quitarle, porque no podemos negar que son muy duchos en lo que hacen. Entonces, para ellos es más fácil quitarle la cabeza al páncreas, pero resulta que ese paciente no está en ese momento en condiciones de tú hacer eso. Exacto. Porque lo vas a perjudicar. Entonces, eso es muy importante, ganarse esa confianza y sobre todo, lo que tú también decías, el tema de la comunicación. Tiene que haber en las reuniones interdisciplinarias, haber discusiones de caso. Sí, y también la mortalidad. Yo creo que uno siempre constantemente va aprendiendo de eso. Porque independiente de que las cosas salgan bien, de repente el paciente salió espectacular, pero igual hay puntos que mejorar dentro de la atención. Exactamente. Y esas reuniones multidisciplinarias con altura de mira y toda la cuestión con los otros equipos, yo creo que son clave de mantenerlas y seguir y preguntarse, ¿por qué se murió el paciente? ¿Qué pudiésemos haber hecho mejor? ¿Qué podemos implementar ahora? Y uno se da cuenta, y así comenzamos de repente, nosotros, necesitamos una caja de toracotomía. Bueno, una caja de toracotomía. Después se murió otro paciente, necesitamos 2 cajas de toracotomía. Bueno, ahora llegaron 2. Entonces, en base a uno va implementando protocolos de mejora y también esta comunicación con los equipos. Y decir, mira, para la otra, entro yo primero o entramos antes, después, o esta no va a ser la solución, en base a equipo. No, y es importante ese debriefing que tú dices que uno hace como equipo y nosotros lo hacemos y es una cosa que es recomendable a todos ustedes que quieran formar un equipo. Es primero la auditoría interna, o sea, es lo que dice Juan Pablo, ¿qué hubiésemos hecho distinto? Oye, a veces Juan Pablo me dice, profe, ¿por qué no hizo esto? O yo de repente le digo, Juan Pablo, ¿por qué no hiciste aquello? Entonces, una discusión evidentemente sana dentro del margen del respeto y lo que uno quiere que para el paciente. Y después está la auditoría externa, que de repente el HPV te dice, oye, hubieses hecho esto, hubieses hecho lo otro, y todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Ahora bien, Juan Pablo, el otro paso que viene es, porque la educación es importante, y la educación, como tú dices, es recíproca. Se educa uno, el equipo, y también educa a los residentes, a todo, y educa a los demás. Ahora, además de eso, ¿tú crees factible, importante, que nosotros que lo hacemos, pero ¿qué consideras tú? Participar en todas estas estrategias académicas relacionadas con trauma, llámese ATLS, llámese MIP, llámese DQT, llámese ATOM, llámese etcétera. ¿Eso debería ser, crees tú, obligatorio para los pacientes,
Para los pacientes, ojalá. Para los médicos que están, los cirujanos que están en una urgencia. Sí, yo creo que cualquier instancia educativa es muy importante. Ojalá desde el pregrado. Claro. Y eso yo creo que marca mucho un poco el camino que viene a futuro. Porque si uno no conoce de algo, uno rara vez se va a interesar. Por ejemplo, Correcto. yo conocí el trauma no porque me metí a un curso, sino porque veía muchos pacientes en el hospital con trauma. Y decía, Claro. oh, mira, esto es interesante. Pero si yo estoy en un lugar donde no tengo trauma y no sé que existe y además no me meto a curso, Claro. nunca voy a lograr como un interés en esto a futuro y tratar de mejorar las cosas. Entonces, yo creo que hay cursos que son base para esto, pero yo personalmente creo que cuando uno quiere impactar en la mortalidad, tiene que actuar como grupo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, Juan Pablo, puedo tomar un curso y usted puede tomar otro curso y nos vamos a un hospital donde los dos tenemos el curso, pero nadie más lo tiene, por ejemplo. Correcto. Entonces, sería ideal de que el grupo que trabaje en la urgencia juntos tome el curso. Claro. Y que todos hablemos el mismo idioma. Claro. ¿No es cierto? Cosa que si yo sé hacer el A, B, C, D, no sea el único que lo sepa hacer, sino que lo sepa mi técnico, que lo sepa mi emergenciólogo, que lo sepa mi enfermero. Y yo creo que implementar eso dentro de los servicios puede tener un impacto en la mortalidad. Ahora, sin duda, tiene que haber una base. Claro. Y la base son todos estos cursos que pueden ser teórico-práctico, etcétera, a distinto nivel, ¿no es cierto? Porque Claro. hay cursos que son para pregrado, hay otros cursos que son ya más cirujano, hay otros cursos que ya son más control de daño. Entonces, pero todo tiene que tener su nivel y su tiempo. Ahora, fíjate, y yo quiero hacerte una reflexión que yo me la hice hace muchos años cuando creamos el MIP, que ahorita, por cierto, lo vamos a relanzar este año, el 2026. Yo decía, ¿qué tanta importancia, Juan Pablo, en pregrado le dan al trauma en las universidades hoy en día? Yo creo que ahora ha cambiado un poco, pero en mi tiempo tú salías perfecto cómo manejar una crisis asmática, una crisis hipertensiva, Sí. etcétera. Pero de trauma había alguien que te daba una clase y ya. O sea, no había como una cátedra, por así decirlo. Entonces, lamentablemente, el médico que sale con muchos déficits. Sí. Déficit de eso. Sí, y bueno, pensando un poco en la realidad acá de Chile, pero en Sudamérica también se da, de que si ese médico que no sabe mucho de trauma y se mete en un hospital grande, entre comillas, como que va a andar bien. Exactamente. Pero aquí hay muchos médicos que se van de general de zona. Claro. Y son lo único que hay en muchos kilómetros alrededor. Ese tipo, así como tiene que manejar un infarto, tiene que manejar una ACV con lo que tenga, tiene que saber manejar un trauma. Claro, obviamente. Tiene que saber hacer una descompresión de tórax, una crico, trauma pediátrico. Exactamente. O sea, a uno lo asustaban en el pregrado mucho. Mira, si tú te vas de general de zona, tienes que saber atender un parto, sí o sí, porque... Claro, te va a tocar y te va a tocar. Bueno, esto es lo mismo. Exacto. Tienes que saber manejar una vía aérea crítica con lo que tengas. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable de esto. Entonces, yo creo que eso tiene mucho sentido y no es la regla. No es la regla. Generalmente es algo que uno busca porque uno se interesa en la cosa, pero Claro. debiese ser una regla. Eso es correcto. Debería ser obligatorio. De hecho, bueno, no sé, pero me lo dirás tú, pero para trabajar en muchas urgencias en los Estados Unidos necesitas tener el ATLS, necesitas tener, Exacto. o sea, el curso, porque si no, no pudiera. Y una cosa que quiero comentarte, volviendo atrás, que tú decías que la educación es importante, los cursos, etcétera, y sobre todo involucrar al equipo, es que inclusive hay evidentemente las habilidades clínicas que tienen que tener, que si pone el tubo, intubar, una vía periférica, todo lo que tú quieras, pero hay las habilidades blandas, Juan Pablo, del equipo. E inclusive hay cursos de team, de urgencia, que yo creo que son importantes y yo creo que eso es fundamental, o sea, porque tú tienes que engranar y nosotros cuando organizamos todo, más o menos lo hicimos así. Le decíamos, fuimos al urgenciólogo, poníamos un cartel donde decíamos, usted va hasta aquí, su función va a ser esta, usted va hasta acá y su función va a ser esta. Y por lo menos uno, cuando llega el turno, uno va al reanimador y dice, bueno, ¿quién está de turno? Fulanito tal, ¿cómo está? Mira, estamos nosotros y estamos en esa constante evaluación. Eso es importante. Sí, absolutamente. Y por eso, para mí, tiene mucho sentido estos cursos que entre comillas, van al hospital. Y más que sea dentro de un centro de simulación donde todo es bonito y todo perfecto. En el lugar, vamos al lugar y abramos tu reanimador. Exacto. Y ahí uno se da cuenta, ya, bueno, vamos a hacer el ecógrafo. ¿Dónde está el ecógrafo? No, está en radiología. Sí. Bueno, debiese estar acá. Es correcto. O sea,
mi sugerencia es que lo tengan acá. Bueno, veamos el carro de vía aérea para la vía aérea. ¿Qué tení? Mira, no hay nada. Chuta. Entonces, y ahí uno comienza a implementar cambios que de verdad impactan. Más que un curso que sea dentro de un simulador. O sea, Claro. a eso es lo que digo, tratar de Sí. trasladar lo que uno vive en el curso a la realidad de uno. A la realidad, exactamente. Exacto, hacer el curso en el hospital. Absolutamente. En vez de hacerlo, Sí. hacerlo fuera, pues es lo que tú dices. O sea, tú ahorita estás el top del centro de trauma y tú no puedes venir acá y compararte, a Exacto. pesar de que nosotros considero que estamos muy bien. El sótero está a un nivel muy, muy bien. De hecho, siento que hacemos cosas que están por encima del promedio. Y ya casi para terminar, Juan Pablo, ¿cuándo crees tú que sería entonces? Porque, ok, ahorita estás tú, estoy yo, está Analía, Jesús, todos los que estamos directamente relacionados con el trauma y nos hemos formado en trauma, pero Claudia también. Pero, ¿cuándo crees tú que nos va a tocar a nosotros organizar, que ya lo hemos hablado, nuestro proyecto a mediano, largo plazo es crear una formación de trauma? ¿Cuándo crees tú que estemos listos para eso? Sí, yo creo que es una buena pregunta. Y yo creo que para eso uno necesita primero un apoyo universitario Correcto. y también un apoyo gubernamental, Mm. creo yo. Uno, básicamente lo que le tiene que, creo yo, que ofrecer a un estudiante de esto que se está básicamente subespecializando en esto, Claro. y ya es cirujano y se va a subespecializar, es algo distinto a estar operando en una urgencia. Porque Correcto. para eso me quedo en la urgencia operando. Listo. Y listo. Y todos sabemos que ese no es el camino para ser un cirujano de trauma. Entonces, tiene que haber de atrás, primero, regionalización, Mm. porque trauma es en base a exposición. Si yo me voy a formar en trauma en un centro donde yo no veo trauma, No tiene sentido. no tiene mucho sentido, ¿no es Tiene cierto? sentido. Entonces, de repente tratar de regionalizar para que al menos el trauma más complejo llegue a este centro y este alumno o fellow o persona que se esté formando ahí esté expuesto a esto. En base también a una carga académica que sea Claro. adecuada en base a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay muy poquitito volumen, a uno le hace falta muchas cosas. Claro. Y eso pasa mucho en Estados Unidos. Hay centros donde tienen alto volumen y hay otros centros donde no tienen mucho volumen. Y ellos los compensan. No tengo mucho volumen, mucha UCI. Correcto. Yo tengo mucho volumen, poca UCI. Bueno, tú Yo opero estuviste, más. tú estuviste en Los Ángeles, En Los Ángeles. y puedes comparar Los Ángeles, Absolutamente. que ahí llega trauma. Y operan Y, todos los días. exacto, y donde estás, que es más potente la Sí. UCI que Absolutamente. Y a donde está el mejor cuidado crítico que puede existir, con Y- todos los recursos. increíble, ¿no? Claro, pero trauma penetrante no ven mucho. En cambio, en Los Exacto. Ángeles ven trauma penetrante. Papá. Y usted sabe que un parámetro que tienen los centros para medir, como que a uno le ofrecen cuando postula a los fellows, es liderar códigos trauma, que ellos le llaman TTA. Entonces ellos te dicen, mira, si tú quedas en este fellow, tú vas a liderar 300 TTA al año. O sea, eso significa Es como activaciones tu de código. currículum. Exacto, que tú dices, entre Exacto. más activaciones tenga yo, Exacto. horas de vuelo, un piloto. Absolutamente. Entonces, si un centro a uno le ofrece 800 activaciones, dice, chuta, ese centro es movido. Mira qué Y interesante. el fellow, cuando termine, va a terminar con una experiencia de liderar 800 reanimaciones de trauma, por ejemplo. Claro, claro. Versus se otros entiende. centros que no tienen tanto trauma ofrecen menos cosas. O sea, no, aquí son 200 al año. Entonces, vuelvo a mi pregunta. Uno de los que se tiene que asegurar es de que si uno va a crear un fellow, tiene que estar muy bien formado y tiene que Claro. estar muy expuesto. Correcto. Porque al fin y al cabo, claro, uno no pretende que dentro del periodo de 1 año o de 2 años el tipo Vea, opere todo, no. Pero que sí esté expuesto y tenga una carga académica asistencial adecuada para mantenerlo, para sacarlo preparado. Entonces, yo siento que aún nos falta estudiar eso. ¿Cuántas tenemos? ¿Cómo podemos mejorar esto? Regionalizar, pues. Absolutamente. Nuestro hospital le puede ofrecer mucho trauma penetrante en base a otro, pero quizás trauma cerrado, otro hospital se lo puede ofrecer más que nosotros. Claro, claro. Y eso yo creo que hay que tratar de hacer un historial académico bien, entre comillas, Estudiado, bien estudiado bien y programado. con eso ofrecer y armar uno. Claro. No, y que no solamente
debiera ser institucional, sino que de repente tú pudieras Absolutamente. agarrar, mira, vas a hacer una pasantía en tal lado. Exacto. Bueno, eso es lo que nosotros queremos a futuro. Y la otra cosa que es importante que lo nombraste ya casi para terminar, que fíjate, que no lo creas, tenemos 40 minutos hablando, ¿viste? Qué bueno. Hemos terminado como 2 veces. Sí. Exacto, ya casi va a terminar, exactamente. El apoyo gubernamental, ¿vale? Sí. Porque, y fíjate que quiero hacerte un inciso, por ejemplo, hace poco, bueno, uno de los centros de trauma con un prestigio académico muy importante es el de Cali con Carlos Ordóñez. Y yo veo que ellos hacen muchos convenios, estos días hicieron un convenio como que con la alcaldía, que fue la Sociedad Panamericana de Trauma, el equipo de la Sociedad Panamericana de Trauma fue allá a una especie de convenio entre las alcaldías y ellos. O sea, ¿cómo lograr eso, Juan Pablo? Sí, es una muy buena pregunta y yo creo que es el camino. Y ahí el grupo de Cali va muy... Pero años luz. Años luz en eso con respecto a otros centros en Latinoamérica y ellos van un poco marcando el camino. Claro. Y sabe que eso tiene mucho sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos esta designación de nivel 1, nivel 2, nivel 3 va, que entre comillas lo da el American College, pero es una entidad que no se las da. Lo certifica, la American certifica. Lleva un apoyo de atrás de monetario, de claro. más recursos, entre comillas. Entonces, nadie quiere perder su nivel 1 porque es menos recursos. Entiendo. O sea, porque el Estado pone más recursos en ello porque, mira, tienes que ir para allá. Exacto. Y obviamente prestigio, claro. todo lo que hay detrás de eso. Pero si es que el Estado me dice, o el Ministerio me dice, mira, vamos a categorizar los centros y estos son los requisitos, claro, todos los centros van a decir, chuta, yo quiero ser nivel 1 para que me lleguen más recursos. Claro. Pero en estos momentos, ¿cuál es el incentivo para los hospitales para invertir en esto si al fin y al cabo va a ser puro gasto? Si es que yo no voy a tener un incentivo monetario, etcétera, lo que venga por detrás, si esto es, entre comillas, gasto. Es gasto. No al directivo dice, él prefiere que se vaya para otro hospital, exacto, no lo quiero aquí. Exacto. Entonces, ese incentivo gubernamental yo no creo que sea malo. Yo creo que lo que fortalece un poco o lo que incentiva es la sana competencia y no bajar los estándares. Claro. Y eso los tipos dicen, mira, si tenéis que estar certificados en estos cursos, y si tus cirujanos no están certificados o no tienen tanto grado de horas al año, no te certificamos. Y eso significa que eres nivel 2 y los recursos bajan, o etcétera. Claro. Entonces, todos los centros van peleando por eso. Claro. Y eso va elevando los estándares de cuidado para el paciente. Totalmente de acuerdo. Entonces, como un sano círculo vicioso. Correcto. La última pregunta, ahora sí. ¿Cuál es el papel de las sociedades? O sea, partiendo de, por ejemplo, la Sociedad de Cirujanos de Chile, con el Departamento de Trauma, e yéndolo más arriba, la sociedad en la cual tú y yo participamos activamente, que es la Sociedad Panamericana de Trauma. ¿Tú crees que ellos tengan un rol importante en esto, en la organización, en fomentar que hospitales sean trauma friendly, por así decirlo? Exacto. Porque centros de trauma en Latinoamérica es difícil. Sí, yo creo que también tienen un rol muy importante y esto es también tratando de extrapolar lo que se hace en otros lugares. Claro. Las sociedades más locales, por ejemplo, no sé, el departamento de trauma, que también estamos metidos en el departamento de trauma, tiene la misión tratar de educar a los hospitales, ojalá sacar guías clínicas locales. Correcto. En base a la realidad de Chile, de Ecuador. Claro. Cada sociedad de cirujanos tiene su realidad local y conoce muy bien su entorno y sus cirujanos. Entonces, yo creo que pasa muy por ahí por tratar de protocolizar esto. Y la Sociedad Panamericana de Trauma, yo creo personalmente que sería un muy bonito proyecto tratar de adecuar, por ejemplo, lo que es el libro verde, el Green Book, que es para hacer centros de trauma. Claro. Que de hecho hay algunos libros que ha sacado la Sociedad Panamericana de Trauma. Trauma. Felipe Vega creo que estaba metido en esto. Sí. Y la otra realidad es que Latinoamérica no tiene por qué copiar la fórmula de Norteamérica. Me gusta eso. Eso es un error. O sea, nosotros no tenemos que pensar de que mi centro de trauma, si yo quiero hacer centro de trauma, tengo que ser igual que en Norteamérica o Europa. Eso es un sesgo muy grande que tenemos. Nosotros podemos ser un tremendo centro de trauma para nuestra población, en mi país. Y ahí yo creo que tiene mucho que decir la Sociedad Panamericana tratando de adecuar o extrapolar lo que son los criterios norteamericanos, europeos, etcétera, a la realidad latinoamericana.
en realidad, por ejemplo, yo no voy a tener un quemado, embarazada, o todos los recursos Totalmente. para hacer un nivel 1. Quizás mi nivel 1 va a ser Totalmente. otro nivel 1. Y ahí sí sociedades que tengan esta visión más holística o panamericana, como lo dice el nombre, puedan tener algo muy fuerte que decir. Y las sociedades locales yo creo que es un poco más a academia, a agrupar cirujanos y a hacer protocolos más locales de la realidad del país. Bueno, y con esto la invitación formal a que sigan las actividades del Departamento de Trauma de la Sociedad Chilena de Cirujanos, porque Juan Pablo pertenece a la directiva desde hace algunos años y siempre hemos participado en los congresos, etcétera. Y no solamente eso, sino desde hace algunos años para acá, desde que ustedes han estado muy activos allí, se han organizado en regiones de Chile verdaderos simposios académicos que son de verdad que muy buenos. Y los invito a que inclusive si en sus regiones puedan comunicarse con ellos porque eso se está haciendo. Y obviamente seguir también las actividades de la Sociedad Panamericana de Trauma, que nuestro próximo congreso es ahora en Colombia, en Cartagena, este año 2026, y que de verdad que también son experiencias fabulosas. Bueno, Pablo, ahora sí terminamos. Si quieres, ¿cuál sería tu recomendación grande para cerrar esta genial conversación que hemos tenido hoy? Sí, yo creo que la mejor recomendación que uno puede dar si es que quiero formar un grupo dentro de mi hospital es primero justificarlo. Porque Correcto. si yo soy un director de hospital, lo primero que le voy a decir, ok, justifícame tu proyecto. Y todos son números. El director es todo. Ya, Le gustan los absolutamente. números. Y en base a números tratar de justificarlo. Partir por un registro, partir por Correcto. educación y partir por esta organización dentro de un sistema hospitalario. Y destaco mucho estos 3 puntos y todo lo que hemos hablado ahora, que fíjense que esto en ningún momento hemos hablado de que cómprenme esto, cómprenme esto, cómprenme Exacto. esto. O sea, uno puede implementar un equipo de trauma en base a organización. O sea, Así es. no es necesario tener un Raptor Suite, no es necesario tener Reboa, no es necesario tener 5 angiógrafos Para para empezar a para organizarte. Absolutamente. Todo esto es solamente organización y educación. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta espectacular conferencia, porque lo que Juan Pablo no fue un podcast, fue una conferencia que nos dio de precisamente organización del equipo de trauma. Y bueno, los invito a que vuelvan a ver, pues a seguirnos en nuestras redes y ver los capítulos que vienen. Juan Pablo, gracias por estar. Y como lo bueno se repite, muy probablemente grabemos más cositas. Así que, chao. Coño, papi. Me da el Mira, papá. ¿Y cuánto fue? Mira, 47 minutos están allí. Marico, ¿Y qué de joder. cuántos son? No, de 35, 40, pero Pero usted lo edita después. yo los edito, claro. No, pero no le quito mucho, te cuento. O sea, de lo que está. Coño, papi, no jodas. Porque me acuerdo que había uno que... ¿Quién era el...?